tal? En este video les mostraré el proceso para iniciar una base en modo estático, en este caso usando el software de Trimble Access. Bien, como ya saben, deben tener un trabajo previamente creado y configurado, como lo tengo yo acá arriba, que es estático demo, y nos vamos a instrumentos, funciones NSS. Acá en funciones NSS vamos a configurar la base, nos vamos a la opción de Bluetooth, y en la opción de Bluetooth nos vamos donde dice conectar a la base NSS. En este caso lo puedo seleccionar de la lista. En el caso estoy utilizando un R8S. Si utilizara un R10 como móvil, lo puedo poner como móvil, pero eso lo veremos en un próximo video. Le damos acá a aceptar y vamos ahora a darle una posición a la base temporal para que la use como referencia. Esto se puede corregir después en oficina desde el TBC. Nos vamos a la parte de posición. Estas son las coordenadas que está recibiendo el receptor en estos momentos. Ponemos la altura del receptor, a qué altura está. En este caso voy a poner una altura asumida en 1,50 m. Y la medida, hay varias técnicas. Está el centro de tope protector si lo tenemos en un trípode, o base de soporte de la antena si lo tengo en un bastón con tripié o bípode. ¿Ok? La antena Face Center si la tengo en un lugar fijo permanente. Vamos al centro de tope protector, le damos a almacenar. Acá le colocamos el nombre. Vamos a ponerle base. El código es opcional. Podemos confirmar el método de medición, o sea la referencia de altura y la altura. Le damos a almacenar y esas coordenadas quedarán registradas. Luego de esto le damos acá en Escape. Luego nos vamos a dar nuevamente Escape. Nos vamos a medir para iniciar el levantamiento base estático. Le podemos dar donde dice iniciar receptor base, o bien podemos hacerlo desde esta parte, desde la parte de instrumento, funciones NSS. Y en funciones NSS le damos a iniciar levantamiento estático. Y él comienza a configurar el equipo para iniciar el levantamiento. Acá en nombre del punto podemos teclearlo. Podemos buscarlo en la lista o encontrarlo. En este caso vamos a darle teclear. Teclear y aquí puedo introducir las coordenadas. O vamos a darle lista porque ya lo hemos previamente grabado desde el punto de posición. Aquí está, base 1, lo seleccionamos. Confirmamos la altura de la antena, el método de medición, que sería centro de tope protector. Lo estoy usando en un trípode. Y le damos iniciar. Una vez iniciada la base, ya el equipo nos mandará este mensaje, le damos a aceptar y la luz del encendido regularmente en equipos Trimble parpadea más lento. Bien, prácticamente eso sería todo lo que tendríamos que ver en este video. La forma de finalizar es la misma convencional que vimos en el video anterior de finalizar levantamiento, ¿okay? Que sería ahí en finalizar levantamiento. Seleccionamos el estilo de levantamiento y lo finalizamos. Ok, le decimos apagar receptor una vez que hayamos terminado de utilizar la base. Bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.